¿verdad? Pues ya estamos casi terminando nuevamente el mes y se han percatado, ¿verdad? Pues la Biblia dice que muy veloz, ¿verdad? Se va todo, ¿verdad? Y pues créanlo que sí está un poquito difícil, ¿verdad? El asunto, ¿verdad? Ya que pues realmente rápido se están yendo los días, los meses y los años, ¿verdad? Y pues hay que estar apercibidos, esto que nos da a entender, ¿verdad? Que pues el Señor, ¿verdad? Realmente pues viene muy pronto. Esto viene muy pronto el Señor, ¿verdad? Y más con los acontecimientos, ¿verdad? Que están sucediendo en el mundo entero, ¿verdad? Lo que pasó las semanas pasadas, ¿verdad? Estuvo tremendo. Y pues ¿qué le hacemos? ¿Verdad? ¿Qué le hacemos? Aquí estamos, ¿verdad? Te saludamos. Saludos desde el restaurante Familia RF y Pastor Paz. Bienvenido, te damos a este día, a este estudio, ¿verdad? Que el Señor ha preparado para ti, ¿verdad? Para todos nosotros, ¿verdad? Porque realmente necesitamos alimentarnos, ¿verdad? De la palabra del Señor. Y pues llegando y compartiendo, ¿verdad? Pues ahí, ¿verdad? Coméntales ahí a tus vecinos, a tus parientes, amistades, ¿verdad? Que ya estamos al aire, gloria a Dios. Y pues dale like, por favor, dale like, comparte, ¿verdad? Y tus comentarios también son muy importantes, ¿verdad? Nos ayudan a salir adelante, ¿verdad? No sé cuántos ya se estén conectando, ¿verdad? Y pues aquí estamos de todas maneras, ¿verdad? Esperando se conecten, ¿verdad? Para poder continuar el estudio, ya que es un estudio que vamos a ver, es un estudio que va dirigido, ¿sí? Va dirigido a la iglesia, ¿sí? Va dirigido a la iglesia. Este estudio va dirigido a la iglesia, pero si hay alguien, ¿verdad?, que se identifica con este estudio que no es de la iglesia, ¿verdad?, que no es creyente, ¿sí? Pues el Señor puede tratar con esta otra persona, con estas personas, ¿verdad? Porque hoy en día el Señor me habló muy fuerte, me habló y me reveló muchas cosas el día que hablamos acerca del buen samaritano, ¿sí? Esa ocasión el Señor me habló, me dio este mensaje y me decía el Señor, ¿verdad? Que la iglesia, la iglesia está en estos problemas. Hay iglesia que vive estos problemas desde hace 10, 15, 20, 30, 40 años, ¿sí? Están en la iglesia, pero, sí, tienen unos problemas. Y esto es muy importante que lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque muchos líderes, ¿verdad? No quieren tratar este tema, estas enseñanzas, ¿sí? Y más cuando se trata de un religiosismo, cuando hay un religiosismo muy fuerte en ciertas organizaciones, ¿verdad? A todo le ven demonios, ¿sí? Y sí, yo sé, yo entiendo esto, ¿verdad? Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Hay una lucha tremenda, ¿sí? Esto yo lo entiendo, pero tenemos que ser muy claros, ¿verdad? De que el religiosismo para todo, la mayoría, ¿verdad? Le pone demonios, ¿verdad? Y le echa la culpa inclusive hasta a los demonios, ¿verdad? ¿Verdad? En algunos aspectos, detalles que a veces competen a ti, ¿verdad? Porque hoy en día el religioso no haya a quien echarle la culpa, ¿verdad? Para no echarse la culpa a sí mismo, pues ¿qué es lo que hace? Se justifica echándole la culpa a los demás, ¿sí? Echándole la culpa al diablo, al querubín, ¿verdad? Pues sí, ya no encontró a quién más echársela, ¿verdad? Eso es lo que hizo Adán y Eva, ¿verdad?
Adán le dijo, pues no, pues la mujer, y Eva que dijo, no, no, pues fue el diablo, ¿verdad? El que hizo todo, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Pero esto tenemos que empezar a ver. El tema de hoy, ¿verdad? Como te lo mencionaba, ¿verdad? Ahí en la descripción del video, ¿verdad? El tema de hoy es escabroso, ¿sí? Muy escabroso, porque muy difícil los pastores o muchos líderes o algunos no tratan este tipo de problemas. El tema de hoy es traumas emocionales, para que lo subrayes, para que te acuerdes muy bien, ¿verdad? El tema de hoy, ¿cómo se llama? Traumas emocionales. Y esto va dirigido especialmente a la iglesia, ¿sí? ¿Y por qué la iglesia? Porque la iglesia se presume que ya está convertida, ¿sí? Se presume que ya tiene al Señor, ¿verdad? Se presume que ya alaba, canta, glorifica al Señor, ¿sí? Pero resulta que hay un montón de problemas dentro de la iglesia. Te voy a contar una historia, gloria a Dios. Te voy a contar una historia, ¿verdad? Muy importante. Esta historia se basa en una joven, ¿sí? Esta historia se basa en una joven, ¿verdad? Joven, peque, te podría decir 20, 25 años, ¿sí? Una joven, ¿verdad? Muy entregada, ¿verdad? O mucho a la iglesia, se puede decir, ¿sí? Donde realmente vemos, ¿verdad? Esta historia de esta joven, ¿verdad? Que realmente tuvo un problema en su juventud, ¿verdad? En su juventud, ¿verdad? Tuvo un problema donde su padre fallece, ¿verdad? Donde su padre fallece y al fallecer, pues realmente queda un vacío. Queda un vacío. ¿Por qué? Porque el padre le consentía todo, ¿verdad? Porque era la consentida de papá, ¿verdad? Donde pues realmente mamá, ¿verdad? Mandaba a hacerle, hacer el quehacer, pues no lo realizaba, ¿sí? No lo hacía, ¿verdad? Porque el papá le consentía. Pero llegó un momento, un tiempo donde pues falleció, ¿verdad? Y pues realmente quedó un vacío allí en esta joven. Esta historia, ¿verdad? Pues a lo mejor algunos o muchos se van a poder, inclusive se van a relacionar, ¿verdad? ¿Verdad? Pero es importante lo que te voy a contar a través de esta historia, porque es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? Pasa el tiempo, ¿verdad? Pasa el tiempo y entonces pues llega a la edad, ¿verdad? De ya de joven, 20, 25 años, y pues al no haber sanado, ¿sí? Ese vacío, ¿verdad? De la pérdida de papá, porque era el que consentía todo, ¿verdad? Por cuanto era, pues, la chiple, vamos a decirlo así, ¿sí? Ese vacío quedó ahí y llega, ¿verdad? Alguien y le promete matrimonio, ¿verdad? Llega alguien y le promete matrimonio, ¿verdad? Sí. Y pues, lógico, por lógica, ¿verdad? Pues, se emociona esta joven, ¿verdad? Y desafortunadamente hoy en día mucha gente vive, ¿verdad? Bajo las emociones. Viene esas emociones, se emociona, ¿verdad? Pues ¿por qué? Porque pues había perdido a su familiar, a su padre, ¿verdad? Y pues no sé, a lo mejor se sentía sola, ¿verdad? Y pues llegó el momento en que llegó este joven, ¿verdad? Y le promete, ¿verdad? Matrimonio. Pero resulta que al paso de los días, meses, ¿verdad? Pasaron y este joven se arrepiente, este varón se arrepiente, ¿sí? Y, ¿verdad? Pues cancela esa boda. A la joven, ¿verdad? Le dice, ¿sabes qué? Ya no me voy a casar contigo. Y por consecuencia, pues viene una grande desilusión para esta joven. ¿Sí? Viene una grande desilusión nuevamente en su juventud. ¿Sí? Esa desilusión, ¿verdad? La lleva realmente a qué, ¿sí? A que haya un vacío mucho mayor todavía del que ya había. ¿Por qué? ¿Por qué había? Porque realmente no había, ¿verdad? Sanado
esa herida, porque no había sanado, ¿verdad? Ese vacío que su papá había dejado, ¿sí? Y por lo tanto creció más ese vacío. Cuando este joven, ¿verdad? Se arrepiente, ¿verdad? Y le dice que ya no se va a casar con ella. Viene un grande dolor, un grande vacío en esta joven, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa a través de los días, del tiempo? Que nuevamente, ¿verdad? Pues llega alguien, ¿verdad? Y, ¿verdad? Habla con ella para matrimonio, nuevamente, ¿verdad? Y como había un vacío muy grande en esta joven, ¿qué es lo que pasó? ¿Verdad? Que en las emociones, a pesar de que asistía a un templo, a pesar de que asistía a una iglesia, ella nunca sí, se acercó, ¿verdad? Con gente de suma confianza en el Señor para que le ministrasen, ¿verdad? En su vida emocional. Le ministraban en la vida espiritual, pero en la vida emocional jamás. ¿Por qué? Porque pues a veces puede haber vergüenza, porque a veces puede haber, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Que no, pues a la persona, o en este caso a la joven, no le gustaba, ¿verdad? Que la gente supiera, ¿verdad? Lo que había pasado, ¿verdad? Ocultar, ¿verdad? Esas emociones, ocultar lo que estaba pasando. Llega este otro joven, le promete matrimonio y pues se casan. Al final de cuentas se casan. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? De que esta joven no curó esas heridas, esas emociones, ¿verdad? Y esto conlleva, fíjate bien lo que hoy en día mucha iglesia está padeciendo. Esto conlleva a que realmente a este joven con el cual se casó, ¿sí? Haya consecuencias. ¿Por qué? Porque este joven pasó a ocupar el lugar de aquellas personas, el lugar de papá, ¿verdad? Pasó a ocupar el lugar de aquella persona, ¿verdad? Que la defraudó, ¿verdad? Que ya no quiso casarse con ella, ¿sí? Llegó a unas consecuencias muy, muy, muy graves, al grado que empezó a verlo a este otro joven, ¿verdad? Como el joven que la había traicionado, como el joven, ¿verdad? Que ya no quiso casarse con ella, ¿sí? Y emocionalmente y psicológicamente, ¿verdad? Sin darse cuenta, empezó ahí una grande venganza. Venganza, digo venganza porque empezó a quererse vengar de aquel joven a través de su ahora esposo, ¿verdad? Con el esposo, ¿verdad? Que se había casado, ¿verdad? Empezó una venganza, ¿sí? Que pasando los años, pasaron los años, fue fabricando una grande venganza, porque ella creía que estaba, ¿verdad? Vengándose de aquel joven que le había partido el corazón, de aquel joven que le había dejado un vacío en su corazón, un vacío tan grande, ¿verdad? Y por lo tanto empezó a vengarse, ¿verdad? Haciendo imposible la vida del que ahora era su esposo, ¿verdad? Y así pasaron los años, ¿verdad? Asistía a la iglesia, asistía al templo, asistía a alabar a Dios, asistía y brincaba, danzaba, y en su casa igual. O sea, era una vida religiosa, pero ese vacío allí estaba. Yo quiero que si hay personas que nos van a ver, nos van a escuchar y se identifican con esto, quiero que pongan mucha atención a esto, porque así hoy en día mucha gente está viviendo, ¿sí? Ya sea creyente o no creyente, hay gente que tuvo un trauma, tuvo un vacío, ¿verdad? Desde su juventud, quizás a lo mejor hasta abusaron, ¿sí? Sexualmente de la joven, quizás, ¿verdad? Abusaron, ¿verdad? De muchas cosas, de cuando era joven, ¿sí? Quizás, ¿verdad? Pasaron muchas cosas, ¿verdad? Y quedó ese vacío. Y nunca, ¿sí? Nunca lo pudieron llenar. Se convirtió
esta gente al Señor, pero ese vacío siguió. Se convirtió en una religión, se convirtió, ¿verdad?, en una organización religiosa. Se bautizó en esa organización religiosa, pero el vacío siguió. ¿Por qué? Porque sus hechos, ¿verdad?, iban reflejando, ¿verdad?, todo aquel trauma psicológico que muchos pastores hoy en día no se percatan que existe en mucha gente en las congregaciones. Están ahí y asisten. ¿Y qué problema más grande todavía? Que a veces son gente que a veces está ayudándote en el ministerio, ayudando a algunos pastores, ¿verdad? O en la música, ¿verdad? En el ministerio de la música, en el ministerio de aquí para allá, de muchas cosas ahí adentro de la iglesia, ¿sí? Pero que están pasando problemas psicológicos, y que hoy en día, ¿verdad? Pues le llaman demonios y quieren sacarlo, ¿verdad? Sacarlo, ¿verdad? Con los, que reprendiendo, ¿verdad? Que haciendo esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Religiosamente, ¿sí? Cuando vimos el tema, ¿verdad? Del samaritano, ¿sí? Allí el Señor nos habló y el Señor, ¿verdad? Reveló muchas cosas de que hay mucha gente, ¿verdad?, con estos traumas emocionales dentro de la iglesia. Por eso la iglesia hoy en día, ¿verdad?, se ha vuelto muy emocionalista. Les había comentado anteriormente que la iglesia hoy en día, si no le dicen te amo, no está contenta. A la mujer, si no le dicen te amo, ¿verdad?, no está feliz, no está contenta. Le reclama a su marido. Esta joven, ¿verdad? Pues así pasó el tiempo, ¿verdad? Esta joven, ¿verdad? Pasó el tiempo, ¿verdad? Creyendo que ahora su actual esposo, pues era aquel joven, ¿verdad? Que la había dejado plantada, ¿sí? Aquel joven que ya no le cumplió, ¿verdad?, las expectativas que tenía quizás, ¿verdad?, para ser feliz, entre comillas, ¿verdad? Porque, sí. ¿Mm? Ya no cubrió, ¿verdad? Y como pasó todo esto, su aspecto emocional, quiero que vayamos entendiendo eso, su aspecto emocional, ¿qué es lo que pasó? Que, ¿verdad? Ella creía que con el que se había casado, pues era el que la había defraudado, ¿sí? Ella pensaba emocionalmente y creó, ¿verdad?, una venganza, ¿verdad?, para poder destruir, ¿verdad?, su ministerio de este joven que la había defraudado, ¿verdad? Este joven, ¿verdad?, que no le cumplió para casarse con ella, ¿sí? Este joven se puede decir que ya predicaba, este joven predicaba, ¿sí? Este joven, según esto, ¿verdad?, en la historia, pues este joven pues era un predicador. Sin en cambio, ¿verdad?, pues este joven se atrevió, ¿verdad?, a cancelar la boda y pues quedó ese vacío en esta joven. Y ella creía que casándose, ¿verdad?, nuevamente, pues ahí iba a solucionar el problema y no es así. Yo quiero que tomen muy en cuenta esto. No es así. Cuando tienes un problema emocional de este tipo de índole, no quieras, ¿sí? Hoy en día los jóvenes se meten en un problema, porque, por ejemplo, tienen un problema los jóvenes con su papá, con su mamá, ¿sí? Y ellos creen, ¿verdad?, que la solución es salirse de la casa. Más las jovencitas, hoy en día que se les aparece un joven, creen que la solución es ese joven, ¿sí? Creen que ahí está la solución y creen que ya estas jovencitas, pues el quehacer ya no va a existir si se van con este otro joven, ¿sí? Y ese es un grave error, porque antes de que hagas eso, necesitas ponerte a pensar qué es, ¿verdad?, lo que está pasando. Sí, que por una emoción te sales y ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a llegar con aquel joven, te juntaste con aquel joven, ¿verdad? Te casaste o no sé qué hiciste, ¿verdad? ¿Qué es lo qué es lo que pasó? De que vas a caer en una realidad. Allí sí vas a tener que, ¿verdad?, trabajar tal vez. Ahí sí vas a tener que hacer el quehacer. Si no lo hacías en casa, pues ahí sí lo vas a tener que hacer. Y esto es lo que pasó con esta joven, ¿sí? Papá la consentía, ¿verdad?
¿verdad? Y ella pensaba que su esposo, porque esto es muy importante hoy en día, muchas jóvenes caen en el error, ¿verdad? Que creen que el esposo es el papá. Yuhu, están aquí todavía, están aquí. Entonces es muy importante, jovencitas, jovencitas, y esto va dirigido también para las jovencitas. ¿Por qué? Porque tienen que aprender, ¿verdad? A sanar las heridas antes de cometer un error, porque esto te puede llevar a un problema a futuro, a 10, 15, 20, 30, 40 años. Sin darte cuenta, ¿sí? Estarás dañando a mucha gente, ¿sí? Y haciendo creer, ¿verdad? Que las demás personas son las que están mal, cuando realmente la que está mal o el que está mal eres tú. Yuhu, ¿sí? Vas a echarle la culpa a todo mundo, ¿sí? Entonces, el tema, ¿verdad? De hoy es traumas emocionales, ¿sí? Y aquí vamos a empezar. Quiero que vayamos a Lucas 10:30. Esta joven se casa, ¿verdad? Y como te decía, ¿verdad? ¿Sí? Pasan los años, ¿verdad? Y culpa, de todo, culpa a su marido. De todo, ¿sí? Porque ella sigue creyendo que el actual marido, ¿verdad? Es aquel joven, ¿verdad? Que la dejó, pero no lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque el enemigo está trabajando, ¿sí? Ahí. ¿Para qué? ¿Sí? Para que se siga destruyendo, ¿verdad? La actual, ¿verdad? Familia, el actual esposo, actual esposa, los actuales hijos, el ministerio, los ministerios. ¿Sí? Entonces esto es muy importantísimo de que hoy, ¿verdad? Reflexionemos. Lucas capítulo 10, verso 30, quiero leer nuevamente, ese pasaje del buen samaritano. Dice en el nombre de Jesucristo. Espero que Dios, ¿verdad? Te haga esta revelación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante de que la iglesia sea sanada, ¿sí? De que la gente que tenga estos traumas emocionales sea sanada. ¿Por qué? Porque hoy en día no se le pone atención a este problema, porque es un grave problema, ¿sí? Sí, van y cantan, alaban, van a la iglesia y todo, ¿verdad? Pero están viviendo un trauma emocional que los pastores no quieren reconocer y quieren tratarlo, ¿verdad? Poniéndole la Biblia ahí, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice en Lucas y vamos a ver este procedimiento que hay aquí. 10:30 dice, Lucas 10:30 dice en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Llegando y compartiendo, gloria a Dios, dice, y respondiendo Jesús dijo, ¿sí? ¿Qué dijo? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendiendo un sacerdote por el mismo camino y viéndole, se pasó del un lado. Verso 32 dice, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y mirándole, se pasó del un lado. Verso 33. Y un samaritano, diga conmigo, samaritano. La vez pasada ya estudiamos quién era este samaritano. Y un samaritano que iba, ¿verdad? Su camino, viendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Diga conmigo, misericordia. Verso 34. Y llegándose, le vendó las heridas, echándole en ellas aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él.
Y al otro día, partiéndose, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuida de él. Y todo lo que de más gastares, yo, dice, cuando vuelva, te lo pagaré. Fíjense este acontecimiento. La vez pasada lo veíamos, ¿verdad? De otra forma, ¿verdad? Hoy vamos a ver algo bien importantísimo que pasa, ¿verdad? Aquí en este acontecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se fija, hay cosas que a veces, ¿verdad? Muchos, vuelvo a repetirlo y lo voy a estar repitiendo muy constantemente, mucho religioso no quiere tratar, no sabe tratar, ¿sí? No sabe cómo tratar este tipo de problemas, ¿sí? Y qué triste, porque si no lo sabe, si no lo maneja, qué triste es, hoy en día se ha infiltrado tremendamente, ¿verdad? El enemigo, ¿sí? Adentro de las iglesias, ¿verdad? Por medio de la psicología. Resulta que inclusive te quiero decir que hay que siervos de Dios que también son psicólogos, ¿sí? Psicólogos que cuando tienen sus problemas de psicología, pues tienen que ir también a ver a su psicólogo. ¿Por qué? Porque hay un vacío. Hay un vacío psicológico. Este vacío psicológico no se llena, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Con ir al psicólogo. No. ¿Sí? Se llena, ¿verdad? Con otras cosas. Principalmente, ¿verdad? Vamos a ver el procedimiento que aquí, ahorita, en esta parábola, ¿verdad? El Señor nos deja, ¿sí? Aquí hay un procedimiento bien importantísimo, ¿sí? Quiero aclararte que en Juan 10:10, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice que el diablo, ¿verdad? Dice que el ladrón, está hablando en esa parábola del buen samaritano, está hablando que había un ladrón o hubo ladrones, ¿sí? Ahí hubo un acontecimiento. Dice, el ladrón, dice, no vino sino para qué. ¿Qué es lo que le pasó a aquella persona? ¿Sí? Se encontró con esos ladrones. ¿Cuándo te encontraste con ese ladrón? ¿Cuándo te encontraste con esa ladrona? Tú crees que apenas te los acabas de encontrar y resulta que no es cierto. Resulta que ese ladrón, desde que estabas joven, desde que estabas chiquito, resulta que desde ahí estaba ese ladrón acechando. Pero hoy, como ya creciste, le echa la culpa a todo mundo. Le echa la culpa a todo mundo, ¿verdad? Que todo es un endemoniado, que todos traen contra ti todo. Y no es así. El diablo vino, ¿verdad? El diablo viene aquí, sino para hurtar, robar y matar. ¿Y qué más? Y destruir. Y dice el Señor que aquí viene algo bien importantísimo. Si el enemigo se presenta de esa manera, ¿sí? A determinada edad, tiempo, ¿sí? Dice el Señor, dice el Señor, yo he venido. ¿A qué vino el Señor? Para que tengan vida. Dice, yo he venido a cubrir esos vacíos. Hay un procedimiento bien importante antes de que cometas un grave error, después de un fracaso, después de un, ¿verdad? Problema emocional. Perdiste a tu papá, a tu mamá. ¿Cuál es el paso que sigue? Sí, cuidado, porque allí puede haber un error. Perdiste a tu esposa, a tu esposo, ¿sí? Te trataron mal, ¿verdad? Te engañaron. Yuhu, están aquí todavía. ¿Mm? ¿Mm? Emocionalmente,
No cubriste ese vacío y lo quisiste cubrir, ¿verdad? Con otra persona. Ese es el peor error que puedes hacer. ¿Sí? Ese es el peor error que puedes hacer, de cubrir, ¿sí?, ese vacío con otra persona, ya sea con un hombre, con una mujer, ¿verdad? Después de que alguien, ¿verdad? En este caso esta joven, ¿qué es lo que pasó? De que le habían prometido casarse, pero al final de cuentas este joven se retractó y le dijo, ¿sabes qué? Siempre no. Por supuesto, ¿verdad? Que pasan los años y puedes reconocer después de 30, 40 años, ¿sí?, que ese problema, ¿sí?, te dolió muchísimo y que lo arrastraste, ¿sí?, todos esos años hasta dañar, ¿sí?, a los que te rodean. ¡Yujú! Están aquí todavía. Y tú creyendo que todos los que te rodean son los que estaban mal, y no es así. Dice que, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? En Juan 10:10, ¿verdad? Nos dice que el ladrón, ¿qué? No vino para qué. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido. ¿Para qué? Para que tengan vida. El vacío se llena a través de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver ahorita el procedimiento. El procedimiento que es importantísimo. Todavía, si has tenido este problema, este trauma emocional durante 10, 15, 20, 30 años, 40 años, todavía es tiempo de que recapacites y de que lo llenes del Señor. Sí, vas a la iglesia, sí, cantas, sí, haces lo que tenga, oras, ayunas, lo que hagas, haces lo que sea, sí, haces lo que sea, pero, sí, el enemigo por muchos años. Ahí, ¿te acuerdas que la semana pasada, verdad? Semana pasada, antepasada, sí, hablábamos precisamente de esos problemas, ¿verdad? De las tinieblas, ¿sí? Eso que está allí escondido en las tinieblas, ¿sí? Y cree que el que está mal emocionalmente, cree que el que está escondido es el otro. Y nada, que esta persona dañada emocionalmente por 10, 15, 20, 30 años, ¿sí?, es la que realmente pues está dañando a muchísima gente, porque no reconoce, ¿verdad?, lo que pasó hace 40 años, ¿sí? Cuando quizás la violaron, quizás, ¿verdad?, pasó algo muy fuerte en su mente, ¿verdad?, sí, psicológicamente. Y hoy en día, en aquel tiempo, dependiendo con quién o a dónde te congregabas, pues eran gente, o podrían haber sido gentes que no sabían cómo tratar esto y que a todo le veían demonios, cuando realmente pues no trataron bien. Y la persona debió haber ido con ciertas personas, ¿verdad?, para haber tratado ese problema. Sin en cambio, hay muchos que no asisten con nadie. Hoy en día, pues ya asisten con el psicólogo, ¿verdad?, con el psicólogo, ¿sí? Sin en cambio, tampoco es, ¿verdad?, la solución, ¿sí? La solución está aquí cuando dice que, ¿verdad?, que, ¿qué dice? Dice que el Señor, ¿verdad?, ha venido para que tengan vida, y vida, ¿cómo? En abundancia. Toda la vida te la pasaste dañando a todos los que te rodean. Eso, la pregunta ¿es vida? Claro que no. Porque te dedicaste ¿a qué? Esta joven en esta historia se dedicó ¿a qué? A vengarse de lo que le hizo este joven. Sí, se dedicó, en lugar de buscar a Jesucristo para, ¿verdad?, cubrir ese vacío, se dedicó ¿a qué? A vengarse, ¿sí? Se dedicó a vengarse toda su vida hasta lograr, ¿verdad?,
quizás hasta destruir, ¿verdad? Al que ahora, pues o fue, no sé, su esposo, su familia, sus hijos. Yuhu, ¿sí? Porque a todo mundo le ve esta persona con problemas psicológicos, emocionales, ¿sí? Le ve, ¿verdad? Todo lo malo. Todo lo que, ¿verdad?, le aconteció a esta persona, lo ve en todos los demás. Y para ella, todo está mal. ¿Sí? Dice que Jesucristo ha venido para que tengan, ¿qué? Vida. ¿Y vida en qué? Y vida en abundancia. Quiero leer ahí en Isaías capítulo 1, verso 5, para ahorita entrar de lleno en estas cualidades, ¿verdad? O en estos detalles cuando alguien está mal, ¿verdad? Cuando alguien tiene problemas emocionales, ¿sí? Traumas emocionales, cómo se debe y cómo debes de proceder si ahorita estás pasando por esas situaciones. Allí en Isaías capítulo 1, verso 5, hay una pregunta, fíjate bien lo que dice ahí. Se lo está diciendo a su pueblo. Le está diciendo al pueblo. Dice, ¿para qué seréis castigados? ¿Para qué va a haber castigo? Mira, hoy lo vi en esto, Pon atención. ¿Para qué seréis castigados? ¿Para qué? Dice, ¿para qué seréis castigados aún? Todavía os rebelaréis, porque hay gente que en estas circunstancias mentales de su cabecita, ¿sí? De ahí también viene la rebeldía. ¿Sí? Toda cabeza. ¡Yuhu! Oh, yuhu. Fíjate lo que dice ahí. Toda cabeza, ¿qué dice ahí? Enferma. ¡Yuhu! Dice que toda cabeza, ¿qué? ¿Qué estaba pasando en el pueblo? Yuhu. ¿Qué está pasando hoy en día en la iglesia? Toda cabeza, dice, enferma. Y todo, al estar enferma la cabeza, dice, todo corazón que doliente. Dolió. Aquella, ¿verdad? Situación de esta joven, ¿sí? Le dolió. Y le siguió doliendo hasta que después de 30, 40 años, ¿verdad? Dice la joven, no niego todo eso, lo que viví con este joven, me dolió muchísimo. Fíjate bien, hasta después de 30, 40 años, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Que le viene a su mente eso que le ocasionó hace 40 años. Este joven, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo en la vida de esta joven? Dejar un vacío que le perjudicó por toda la vida. Yuju, 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 yuju. ¿Están aquí todavía? Están aquí. ¿Qué es lo que te está perjudicando mentalmente? ¿Qué es lo que hace desde tu niñez, tu juventud, tu adolescencia, ¿sí? Llegó a tu vida? ¿Por qué? Porque eso ocasionó de que tu corazón estuviera, ¿qué? Doliente por todo el tiempo. Y tú echándole la culpa a todo mundo que es el causante, según esto, según tú, que es el causante de ese dolor. Y no es cierto. La causa de ese dolor fue, ¿sí? Desde hace muchísimo tiempo. Inclusive puede haber dolores, ¿verdad? Dañinos que, por ejemplo, hasta puede haber jóvenes, puede haber gente que ya no se quiera casar.
Dice, no, yo para qué casarme, no, yo no me voy a casar, no, aquel me traicionó, aquel me dejó vestida y alborotada, ¿verdad? ¿Mm? Se quedó allí en el registro civil, ¿verdad? Y ya no llegó ella, ya no llegó él, ¿sí? Y se quedó con su corazón doliente por toda la vida, por toda la vida. Y tú puedes ver a mucha gente que ya no se casó. Y hay otros que se casaron, pero se casaron con ese vacío. ¿Sí? Una raíz de amargura tremenda que hay en sus corazones psicológicamente. Traumas emocionales. Dice el verso 6. Desde la planta, fíjate bien, desde la planta del pie, ¿hasta dónde? Hasta la cabeza, no hay en él cosa entera. ¿Te digas? Dice, herida. Ahí está la herida. Hinchazón y llaga podrida no son curadas. Nada más así porque sí, nada más así porque sí, no son curadas. ¿Te fijas? Ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Si no te decides tú, ¿sí? Hacer algo, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque lo vas a querer solucionar a tu manera. Te dijeron que ya no te vas a casar, pero agarra, ¿verdad? Y llega alguien y te promete, ¿verdad? Otra vuelta a matrimonio. ¿Y qué pasa? Ay, sí, ay, qué bueno. Gracias, Señor. Gracias porque mandaste, ¿verdad? A alguien, ¿verdad? Que me va a hacer feliz. Porque este desgraciado, ¿verdad? Pues ya no quiso, ¿verdad? Ya no quiso cumplirme. Y le da gracias a Dios porque le mandó al otro desgraciado también. Ah, perdón, ¿verdad? ¿Sí? Al otro, ¿verdad? Que es el que va a pagar los platos rotos. Yuju. Es el que va a pagar los platos rotos. Yuju. Y eso no va a ser nada más así porque sí, ¿verdad? Curado. No va a ser nada más así, ¿verdad? Nada más. No, tiene un procedimiento esto. ¿Sí? En Apocalipsis 3:1 dice, y escribe al ángel. Fíjate bien lo que dice ahí. Escribe al ángel de la iglesia. Diga conmigo, iglesia. ¿Sí? Sí, porque no estamos hablando aquí ahorita directamente de los que no tienen a Dios. Estamos hablando de la iglesia, donde se están viendo una serie de problemas, ¿verdad? Mentales, traumas mentales en la iglesia, por no haber habido sanidad, ¿sí? Cuando se debió haber, ¿verdad? Tratado ese problema. Y como no se trató ese problema, inmediatamente llevó y conllevó, ¿verdad? A problemas emocionales, ¿verdad? A través de muchos años, a través de muchos años. Y aquí dice que en la iglesia, dice, ¿qué es lo que dice? Que Dios habla al ángel de la iglesia que está en Sardis. Bueno, ¿qué le estaba pasando a la iglesia que está en Sardis? Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras. Iglesia, iglesia, iglesia. Dice, yo conozco tus obras, iglesia. Que tienes nombre. Yo conozco tus obras. Yo conozco que predicas. Yo conozco que vas a eventos evangelísticos o donde hay pan y circo, quizás. Yo conozco que vas al templo, que vas a la sinagoga. Yo conozco tus obras. Y que tienes nombre. Que tienes nombre, que eres cristiano, que eres seguidor de Jesús, que te bautizas en el nombre. Lo tienes. Dice, que vives. Oiga, esto es muy importante. Estás vivo. Estás vivo. ¡Yuhu! Pero enseguida que dice,
Y, hay una I, ahí. Estás muerto. ¿Cómo así? A ver, explíquenme, ¿cómo así? A su nombre, gloria. Amén. ¿Cómo? La iglesia. Esta iglesia tenía obras. Asistía al templo, lanzaba, hacía eventos evangelísticos, hacía esto para allá y para acá. Andaba por allá y todo. Gloria a Dios. Para acá brincaba, saltaba y Rambo saca la bazuca por acá y todo. ¿Pero qué? ¿Sí? Tenía nombre, sí. Y dice que estaba vivo, que estaba viva. Y sí, por 30, 15, 20, 30 años, ¿verdad? Estás viva. Pero interiormente, alguien emocionalmente, ¿sí? Te mató. Y te empeñaste a vengarte para matar a los que te rodean. Porque estabas muerta. Porque estabas muerto. ¿Sí? Aquel que te dejó ese vacío. Allá. Hace 30 años, 40 años, 50 años. ¿Sí? Ese que te dejó con el corazón destrozado. ¿Sí? Ese fue el que te dejó, ¿verdad? Como hoy estás viviendo, culpando a los que te rodean en la actualidad. ¿Estás viva? Sí. ¿Tienes nombre? Sí, todo. Pero ¿estás qué? Estás muerta emocionalmente. ¡Yujú! No te la esperabas esta, ¿verdad? ¡Yujú! Y esa es la condición de mucha iglesia que está viviendo en estos tiempos. Llegando y compartiendo, por favor. Hoy nos están conectando mucho, ¿verdad? Porque pues realmente esto cala, ¿sí? Si hay mucha gente que de qué sirve que vayan a eventos evangelísticos, de qué sirve, ¿verdad? Que anden por allá, ¿verdad? Y anden haciendo tantas cosas. Si llegan a la casa a gritar, si llegan a la casa, ¿verdad? A criticar, a murmurar, ¿sí? A levantar falsos. Yuhu, ¿de qué sirve? Porque están muertos. Están vivos, sí, pero están muertos, ¿sí? Necesitan ser sanados mentalmente, psicológicamente. Y vamos a ver nuevamente ahí en Lucas 10:30, ¿sí? El procedimiento para poder ser sano, ¿sí? De esos traumas emocionales. Veamos, ¿sí? Este procedimiento, ¿verdad? Que el Señor nos reveló de cómo debe de ser tratada la persona, ¿sí? Que tiene estos problemas, ¿sí? Donde el enemigo, desde hace 30, 40 años, ¿sí? Vino a robarte tu felicidad. Vamos a llamarle así, ¿sí? Y hoy culpas a todos los demás de tu fracaso, ¿sí? 10:30 dice, Lucas 10:30, volvamos a leer ahí la parábola del buen samaritano. Dice, y respondiendo Jesús dijo, un hombre o una mujer, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Descendía. ¿De dónde? ¿De dónde? Del templo, del lugar de adorar. Fíjate bien, ¿cómo empieza el tratamiento? Este hombre venía, ¿verdad?, de escuchar la palabra de Dios, venía de Jerusalén, pero eso no le impidieron, ¿verdad? ¿Verdad? De que lo hubieran asaltado. Yo quiero dejar muy claro esto, o sea, no estamos exentos de pasar algo o de que pase algo en nuestras vidas, no estamos exentos. Pero cuando el Señor, ¿verdad?, te sanó esas heridas, ¿verdad? El Señor te libra de todo mal. Pero si no estás sanado, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a seguir haciendo? Vas a seguir contaminando a todos los demás, ¿verdad? Dice que descendía ¿de dónde? De Jerusalén. ¿A dónde?
a Jericó y cayó, ¿sí?, entre ladrones. El ladrón, dice la escritura, ya lo veíamos, que ¿a qué vino? Vino a matar, a hurtar y a destruir, a robarte. El ladrón, aquí estamos viendo, ¿verdad?, el acto, ¿sí? Esta joven desde su juventud llegó el enemigo, y qué es lo que sembró en su corazón. Le robó su juventud, ¿sí? ¿A través de qué? De prometerle una boda que no cumplió. En esa historia que te conté, ¿sí?, vemos que ese joven no le cumplió. Y esta joven, ¿verdad?, fue destruido su corazón ahí. Le robaron el corazón. Este joven se llevó ese corazón. Se llevó ese corazón y se quedó ahí el hueco que por muchos años ha llevado esta joven en esta historia, ¿sí?, que por muchos años ha llevado. Dice aquí que estos ladrones se robaron. Este joven se robó ese corazón y dejó ese vacío allí. Y dice que estos ladrones, los cuales le quitaron, ¿se fija? ¿Qué le quitaron a esta joven? ¿Qué le quitaron? Sí, le despojaron, le quitaron, ¿verdad?, allá su juventud, ¿sí? E hiriéndole, ¿verdad?, vino ese dolor, esa amargura, ¿sí?, que fue la que ocasionó la venganza con el que posteriormente ella creyó que iba a tapar, que iba a cubrir ese hueco. Y no fue así. Y dice que despojaron e hiriéndole, ¿sí?, se fueron. Este joven se fue. Se fue, ¿sí?, y dejó a esta joven herida. Ahora veamos el procedimiento que se debió haber hecho y que es el que se debe de hacer en la actualidad si estás pasando por esta situación. Yuhu. Aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que se fueron, y cuando se fueron, dice aquí la escritura que dejáronle medio. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.